Amigos, bienvenidos a una edición más de este su programa Yanaruna, siempre por el canal cultural del Perú, RTV. Y nos sintonizan en el 60.1 HD de canal RTV en Cable Perú. También en el 42.3 HD del canal RTV JR Telecom. Y también, por supuesto, nos ven en INPE, televisión por cable de la ciudad imperial del Cusco. Y también nos pueden estar sintonizando todos nuestros amigos que se distingan seguirnos a través de nuestras 4 plataformas informativas en todo el territorio peruano. Ya se encuentra con nosotros la muy distinguida doctora Lourdes Medina Montoya, historiadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien trabajó con la Comisión Permanente de Historia del Ejército y como docente en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea. Es coautora del tomo 5, volumen 1, autora del tomo 5, volumen 2 de La Historia del Ejército Peruano. También es coautora del álbum de uniformes del ejército. Además, colaboró en el libro Miller, Militar, Político y Peronista 1795-1861 y en el libro Presidentes y Gobernantes del Perú Republicano, entre otras muy distinguidas obras también. La doctora Montoya está aquí con nosotros para hacer un análisis histórico sobre esta fecha trascendental. Esta fecha que, si bien es cierto, pasa por muchas confrontaciones generadas en estos últimos años, pero que también marca un derrotero importante como identidad de nuestra realidad, ¿no? Esta unión de Europa y América, este encuentro de dos mundos, es decir, hay una diversa calificación y denominación para este momento tan importante. Pero vamos a darle la más cordial bienvenida a la doctora Montoya, para que ella misma nos pueda ir graficando y podamos ir conversando muy amenamente sobre este momento tan importante. Doctora, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por estar en Yanaruna. Buenas noches y también muchas gracias por la invitación, sobre todo en un día como hoy, ¿no? Que se cumplen 530 años del descubrimiento de nuestro continente, mejor dicho, para unos descubrimiento, para otros invasión. Y en el caso personal yo me quedo con la segunda definición, que es la que de una manera u otra Pablo Macera acuña en sus importantes trabajos que ha realizado, ¿no? Sin embargo, no podemos tampoco dejar de reconocer que ese descubrimiento fue producto del empeño de estudio que muchos hombres hicieron, que muchos investigadores, que muchos digamos, personajes interesados, ¿no?, por la ciencia en esa época, buscaron por demostrar que el mundo no era pues cuadrado como pensaban o plano, sino que era redondo, ¿no? Y entonces uno de esos personajes fue, que casi durante toda su vida la dedicó a esa investigación, fue Cristóbal Colón, ¿no? Cristóforos Columbus, como se dice en el idioma del latín o del romano antiguo. Entonces es este personaje quien decide, ¿no?, durante casi toda su vida buscar la posibilidad de demostrar, ¿no?, que el mundo no era pues plano ni cuadrado, sino que el mundo era redondo, y que seguramente más allá de lo que se conocía en ese momento como el mundo, había seguramente otras tierras. Entonces es por eso que Colón inicia, ¿no?, una serie de tratativas con diferentes personajes para poder encontrar el financiamiento para realizar su famoso viaje, ¿no?, su primer viaje. Y es en es una cosa interesante, ¿no?, porque y era prácticamente oponerse no solamente a la opinión de un mundo medieval, ¿no?, que estaría ya del medioevo para entrar, diríamos, a la edad moderna, pero y sobre todo a la concepción de la iglesia, ¿no?, que consideraba que esto era, pues, que el mundo no era cuadrado, ¿no? Entonces, esto me parece a mí importante. Pese a todas las críticas que podamos hacer a Colón, yo creo que Colón fue un hombre fuera de serie para su época,
porque mantuvo una concepción que iba contra la opinión generalizada y que dedicó casi toda su vida, porque no se olviden que hizo 4 viajes, ¿no? Para poder demostrar esa teoría que más tarde fue aceptada, ¿no? Y enfrentarse sobre todo esa iglesia, diríamos, dogmática de la época, que no reconocía esas concepciones ni tampoco permitía mucho que la ciencia se expandiera más allá de los conceptos del cristianismo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte positiva que yo le encuentro al descubrimiento de América, el empeño de Colón y de los hombres que lo supieron seguir, ¿no? Pero luego ya lo que podemos llamar el poblamiento y conquista de estos territorios generó también, si bien es cierto, un intercambio y una serie, diríamos un intercambio cultural, porque se llevaron de acá gran parte de productos que no existían en Europa, y los europeos nos trajeron también otra serie de productos. Ahora, muchos exaltan, ¿no?, la teoría del cristianismo, pero yo pienso que más allá de la teoría del cristianismo, lo que viene también es la ciencia, el conocimiento científico, escolástico todavía, pero que de una manera u otra permitió, ¿no?, que lo que había hecho, lo que había pensado Colón, se hiciera realidad, ¿no? Claro, Colón muere sin saber que ha descubierto un nuevo continente, pero ya más adelante, pues, ¿no?, durante etapas Sebastián Elcano y otros científicos más, ya se dan cuenta que el mundo es redondo y que, bueno, pues han descubierto un nuevo continente, por eso que nos llamamos el nuevo mundo, ¿no? Más que América, yo creo que somos el nuevo mundo, ¿no? Porque es un mundo completamente diferente que ha estado miles de años aislado del resto tanto de Asia o de Europa y del África, y que gracias a la constancia, pues, ¿no?, de un individuo como Colón y de otros científicos que antecedieron a Colón, y Colón recogió estas teorías y va a hacerse realidad. Pero frente a este hecho interesante, ¿no?, que se nos haya descubierto como continente o como unas tiras diferentes, también está el proceso de colonización, ¿no? Y el proceso que más que colonización fue conquista de América, y que en el caso de nosotros, de Hispanoamérica, significó una alta mortandad para la población indígena, no tanto por una parte por las constantes guerras, los enfrentamientos que va a darse entre estos invasores, yo los llamo así, o estos colonizadores, pero para mí fueron invasores, que llegan, sobre todo con Francisco Pizarro, y que van a generar una de las conquistas más cruentas de la historia de la humanidad, pero no tanto por las guerras, sino fundamentalmente por la cantidad de enfermedades que trajeron, enfermedades que no eran conocidas en el mundo americano, pero que llegan con los europeos. Y además también la forma de dominio que se hizo acá, pues se convirtió digamos, en unas colonias que de una manera u otra aportaron una serie de elementos que van a permitir que Europa, que ya se debatía, pues, prácticamente en una situación que había salido de la feudalidad para entrar a la modernidad, pero que también se debatía entre una serie de epidemias y hambrunas, y que muchos de los productos de lo que nosotros producimos acá en América permitieron salvar a Europa de la hambruna que vivía por la escasez de alimentos, ¿no? Entonces, yo diría que más que un descubrimiento o una conquista, es lo que algunos autores llaman el encuentro de dos mundos, ¿no? De dos mundos que finalmente van a terminar complementándose y que van a configurar lo que es hoy día, pues, nuestro planeta, ¿no? Nuestra casa, nuestro territorio. Muy bien, doctora. Eh, sí, pues efectivamente hay muchas versiones, ¿no? Y, por ejemplo, esta fiesta, o vamos a decirlo así, voy a utilizar ese término, eh, digamos que en América Latina, en nuestra región, América del Sur,
tiene, o en Centroamérica también, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, en las Bahamas, Día del Descubrimiento, Ahí es donde llegan, ¿no? Donde llegan, ajá, ¿no? ahí es donde llega por Y primera ellos, vez, ¿no? sí, y ellos la recuerdan Mm, y la celebran, ya ¿no? celebra. La celebran tal cual. No así como, por ejemplo, Costa Rica, ¿no? El Día de las Culturas, Mm. ¿no? República Dominicana también, ¿no? Encuentro de dos De dos culturas, mundos, ¿no? encuentro Encuentro de de dos dos mundos, ¿no? mundos. Venezuela sí, ahí tiene, digamos, un tamiz, Más ¿no? Que, sí, más radical, que es el Día de la Resistencia Indígena, por decir así. Pero ahora, México, por ejemplo, quiero tocar el punto de México para que nos ayude a entender. México, por ejemplo, vive orgulloso de su, de de su su, pasado prehispánico. de su pasado, pero más de su pasado hispánico. Recuerde usted que México adora a Hernán Cortés, porque ellos grafican y declaran que si no fuera por Hernán Cortés, nunca se hubiese creado eh, o se hubiese eh, conquistado, declarado como México, como patria, ¿no? Como nación, ¿no? Entonces, nunca se hubiese fundado este hermoso país. Y ellos, durante toda su existencia, han declarado un cariño, tanto así que a Hernán Cortés lo repatrian a México, ¿no? Mm. Años después de muerto, lo repatrian y lo exhuman y lo repatrian a la Ciudad de México después de un seguimiento profundo. Y mire usted, lo que nosotros hicimos con Pizarro, no con el cuerpo, sino con el monumento, que lo postergamos en un parque en Y lo México, sacamos. exactamente. Lo- Bueno, son momentos y visiones que se tienen, o sea, los países tenemos desarrollos desiguales, ¿no? Y aunque nuestra cultura, nuestra esencia en América bueno, la América hispana, ¿no? La América latina, es casi común, ¿no? Físicamente, culturalmente, tenemos la misma lengua, el mismo idioma, pero cada sociedad va interpretando sus orígenes, su fundación, lo importante es su fundación de diferentes maneras. Pero en México puede ser que a un sector de la sociedad mexicana le rinda culto, pues, ¿no? A Hernán Cortés, por ser el descubridor, el conquistador, ¿no? De México. Pero en el caso específico de nuestro país, Pizarro también tuvo un monumento muy hermoso, muy bonito colocado pues, en una zona privilegiada de nuestra capital, ¿no? Sin embargo, si nosotros analizamos en el contexto histórico, si bien es cierto que la conquista nos trajo cosas beneficiosas, nuevos productos alimenticios, bueno, la lengua castellana, que la hablamos todos, pero también la conquista significó una alta mortandad de la masa indígena, pero no solamente acá en el Perú, sino en todo el continente. Y básicamente no tanto por guerras, sino por las enfermedades que trajeron los españoles, enfermedades que nuestro sistema inmunológico de ese momento no estaba preparado para ello. Entonces, uno piensa que fueron la exterminación española, que los españoles con las guerras, ¿no? Que fueron muchísimas. Y en las guerras civiles entre los mismos conquistadores, el grueso de la tropa era indígena. Entonces reclutaban indígenas, ambos bandos, tanto por ejemplo en el caso de Pizarro y Almagro, ¿no? En ambos bandos vamos a encontrar indígenas que pelean defendiendo, pues, ¿no? Bueno, seguramente ni sabían lo que defendían, pero los reclutan, pues, y combaten, ¿no? Porque además, no nos olvidemos que habíamos sido invadidos, ¿no? Invadidos, y entonces algunos comienzan a reclutar gente y se da esta lucha, ¿no? Y yo supongo que en otros, México es muy nacionalista y si de una manera u otra reconoce a Cortés como su fundador, pero en México también le rinden muchísimo culto a sus gobernantes indígenas, ¿no? Y, eh, y si nosotros analizamos ese culto a la Virgen de Guadalupe y la vemos a la Virgen es una Virgen mestiza, en realidad,
y ahí quien la encuentra, quien se le aparece, no es a un español, ¿a quién se le aparece? A un indígena, ¿no? A un indígena. Entonces, de una manera u otra, el discurso, ese discurso histórico de su fundación, reconoce, ¿no?, el lado español y el lado indígena, igual que nosotros. Tampoco no podemos negar, pues, ¿no?, de que Pizarro de una manera u otra llega, se generan las guerras civiles, hay una mortandad espantosa, pero ya no surge una nueva sociedad, una sociedad mestiza, donde lo indígena, no, si bien es cierto, en algunos sectores lo ocultan, sobrevive, y ha sobrevivido hasta hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque era una cultura sólida, fuerte, en el caso específico, tanto de México como del Perú. Y entonces, y yo creo de que la religión también juega un rol fundamental en todo esto, porque de una manera u otra concilia nuestras diferenciaciones. La Virgen de Guadalupe es una Virgen mestiza. Acá en el Perú nuestros santos, tenemos a diversos santos, pero yo creo que en San Martín de Porres se encarna también, ¿no?, ese producto de ese mestizaje, ¿no? Y en otros santos, Santa Rosa, que bueno, pues Santa Rosa sí era una descendiente de españoles, pero hay en el caso de San Juan, yo diría básicamente de San Martín de Porres, es la mezcla, ¿no?, de esas nuevas etnias que llegan y que de una manera u otra vamos a dar, ¿no?, vamos a crear una identidad mestiza. Pero lo fundamental también es el rol que juega la religión, ¿no? La religión va a jugar un rol fundamental. De una manera, yo diría, para mediar y amenguar, ¿no? Busca un discurso conciliador para evitar las guerras y los conflictos, pero también de una manera u otra, también comienza a introducir santos americanos, Santa Rosa, la primera santa de América, San Martín de Porres y otros santos más, San Juan Macías, en el caso específico del Perú. Son diferentes, son formas también de buscar identidades, ¿no? Una identidad que al final de cuentas es lo que nos identifica como mestizos. No somos ni indígenas, ni somos tampoco, pues, europeos, ¿no? No solo en lo étnico, sino fundamentalmente en lo cultural. Y nuestra historia, bueno, la historia esta que ahora se está desarrollando con mucho entusiasmo a partir de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX y comienzo de este siglo XXI, es una historia que reivindica lo indígena, que reivindica nuestra cultura y que nos presenta y que nos tiene que hacer aceptarnos como mestizos. Eso es lo que somos, una cultura no mestiza, y además también no solamente étnicamente, sino fundamentalmente cultural. Y ahí la religión también jugó un papel importante, porque no nos olvidemos que la primera santa pues fue Santa Rosa de Lima, ¿no? Una santa que si bien era cierto, representaba a una élite blanca, era de un sector económicamente pobre. Su padre creo que era lancero o algo así del ejército virreinal. Sin embargo, para España y fundamentalmente para España, fue fundamental tener la primera santa americana, porque eso significaba que la religión que ellos trajeron había permitido, ¿no?, en menos de 100 años crear una santa. Y entonces esa santa, ese éxito de haber tenido una primera santa americana, es la victoria de la conquista. Es la victoria de la conquista. Pero en realidad, y otro santo contemporáneo de ellos, como fue San Martín de Porres, demoró casi 400 años en ser llevado a los altares. ¿Por qué? Porque era un mulato, ¿no? Y esto yo creo que de una manera u otra, hasta el presente, va configurando lo que somos, ¿no? Finalmente, somos una cultura mestiza, y es así como tenemos que aceptarnos, como mestizos, cultural, étnicos, y además también rescatar que esa mesticidad es la que nos ha permitido sobrevivir en estos últimos 400 años, ¿no?, que nos ha fortalecido, y que es el elemento de unidad, fundamentalmente cultural, ¿no?, que es lo que más une a las sociedades, ¿no? Entonces, Santa Rosa
y todos los santos que nosotros hemos ido elaborando a lo largo de todos estos años posteriores a la conquista van a ser fundamentales, ¿no? Van a ser fundamentales. No nos olvidemos que lo primero que hace Pizarro cuando funda Lima es trazar, pues, ¿no? Donde va a ser la catedral, ¿no? La Cabildo y la catedral, ¿no? Que eran los elementos fundamentales de Cabildo como centro de gobierno de la ciudad y la iglesia como elemento, pues ellos llaman de unidad espiritual, pero en realidad ambas instituciones son un elemento de control social y de además que de una manera u otra permiten aceptar, ¿no? Aceptar esta nueva situación que estamos viviendo, este nuevo ordenamiento que ya no es una sociedad, diríamos, indígena, porque no podemos hablar solamente de incas, porque nosotros solamente fueron un montón de culturas que fueron legando una cultura, que fueron constituyendo una estructura cultural muy importante, y política y social, porque los españoles van a tomar muchas de las instituciones prehispánicas para poder asentarse. Incluso los sacerdotes utilizan y mezclan muchísimas festividades prehispánicas, festividades como Inti Raymi y otras más, las van a mezclar con las festividades cristianas, ¿no? Entonces, en esencia, yo creo que la conquista significó un mestizaje cultural, que hubo excesos, que hubo abusos, no se puede negar, pues tampoco no lo vamos a negar, ¿no? Pero yo creo que pero que es en ese contexto que vamos construyendo una sociedad mestiza étnica y culturalmente. Perfecto, doctora. Eh, Hay muchos especialistas, ¿no?, que refieren y detallan que lo de Pizarro nunca fue una conquista, ¿no? Fue una buen aprovechamiento de las circunstancias, que nadie puede determinar fehacientemente. Hasta el día de hoy no he escuchado, le soy completamente sincero, una declaración de conquista criminal y asesina por parte de Pizarro con 168 hombres. Y es una locura pensar que con 168 hombres se puede aniquilar a una comunidad como la incaica. Bueno, eh, en, en ese desarrollo posterior que sí se dio, definitivamente, que hubo crimen, tortura, robo, sacrilegio, excesos, extirpación de idolatrías, movimiento de comunidades para poder afianzar el damero de Pizarro. Imagínense, usted sabe cómo se trasladaron a los indígenas que vivían afincados en la ciudad y fueron llevados sacados de su lugar de origen y llevados a otros para poblar otras zonas, ¿no? Maranga, ¿no? Claro, imagínense ese trauma, ¿no? Sí. Te sacan de tu tierra y te llevan a otra zona cuando ellos tenían una cultura de arraigo al territorio profundamente cultural, ¿no? Cultural y económico y también político. Entonces, yo veo que, yo siempre digo, ¿no?, que no todo es totalmente malo, ni todo es totalmente bueno, ¿no? Entonces ahí está la mediación. Pero en este caso, yo creo que la conquista, si bien es cierto, nos introdujo en el mundo occidental y además de una manera u otra introdujo el cristianismo como elemento de consolidación de estos cambios, y para evitar que hubiera pues más protestas, se inicia un intenso proceso de evangelización, de cristianización, ¿no? Incluso muchos sacerdotes aprenden a hablar quechua para poder cristianizar en la lengua nativa a los indígenas, a los nativos de esta tierra, ¿no? Ahora uno piensa indígenas como indios, indígenas es como nativo, y yo soy nativo de esta tierra, ¿no? Entonces hay que entenderlo así. Y es por eso que yo pienso, ¿no?, de que en todos los acontecimientos históricos hay un lado bueno y un lado malo. Lo interesante es que entre ese lado bueno y ese malo haya siempre un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que permita que las cosas de una manera u otra
se mezclen, se vuelvan en una sola, que generen una cultura, ¿no? Una cultura. Pero nosotros, como sociedad colonial, desde la colonia, se fue gestando una estratificación social donde estaban pues la nobleza, los criollos, los mestizos y los indígenas, ¿no? Los españoles americanos, los mestizos y los indígenas, en un mundo cuando ya las sociedades no se estratificaban étnicamente, sino económicamente, por el lugar que ubicabas dentro del proceso económico, ¿no? Pues, clases altas, los ricos, clases medias y sectores populares, sectores pobres, ¿no? Pero acá no, acá la estratificación fue de carácter étnico, y eso yo creo que es el problema más grave que nos dejaron los españoles, porque nos hicieron una sociedad dividida y fraccionada, que no pudimos integrarnos. Seguramente que yo voy a ser estigmatizada por lo que voy a decir, pero quien dio el primer paso para poder de repente integrarnos fue el gobierno militar de Velasco, que intentó hacer y de una manera u otra lo logró. Entonces, sin ser una revolución que cambió, transformó el país, de una manera u otra permitió que la estructura social de nuestro país, que estaba media debilucha, y que había gente que estaba muy abajo, se moviera un poquito y los que estaban más abajo subieran en algo. Entonces yo creo que de esa forma no logró igualar, es bien difícil igualar, pero de una manera u otra logró que mucha gente que no había podido acceder a la educación, que no había podido acceder a procesos económicos, lo hiciera. Que hubieron errores, han habido errores, pero yo creo que ese intento de igualarnos, que es muy difícil en una sociedad como la nuestra, con una vieja herencia colonial de una diferenciación social muy intensa, se haya logrado, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo fundamental de estas charlas, de la historia en general, es hacernos entender que nosotros venimos de una cultura que fue una de las grandes culturas, está considerada entre las grandes culturas y matrices del mundo, y que además somos herederos pues de un sistema que de una manera u otra no permitió que la gente pasara hambre, que no hubiera hambruna o la pobreza como la conocemos hoy en día, ¿no? Una pobreza en la que vemos pues, gente pidiendo limosna en la calle o hurgando entre la basura para comer, ¿no? Es una cosa espantosa que en pleno siglo XXI estemos en esas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que estudiar la historia del Perú desde sus orígenes, pasando por la colonia, la conquista, el virreinato y la independencia, es importante porque nos permite identificarnos dentro de una línea de proceso y darnos cuenta que en qué hemos cambiado, en qué no hemos cambiado y qué es lo que no hemos cambiado, que nos perjudica y nos impide integrarnos como una sociedad que tenga un futuro, que tenga un discurso de cómo construir un futuro común. Entonces, por eso es que yo creo que la historia y hoy día la han reducido pues, a su mínima expresión, pero la historia es fundamental para poder comprender que somos como país, a dónde vamos, y que además podemos tener diferentes colores, diferentes posiciones económicas, pero que tenemos algo en común. Somos peruanos y vivimos en un mismo territorio y todos queremos que este territorio progrese, que nos integremos y lo saquemos adelante, porque para que Perú pues continúe existiendo como una sociedad, no como una sociedad con desigualdades, sino como una sociedad que busque igualar a sus ciudadanos en oportunidades, en educación, y sobre todo, yo diría, en construir una historia común, porque la historia es fundamental para poder entendernos como nación, como país, y además también plantear un proyecto nacional hacia futuro. Entonces, eso para mí es fundamental, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. He dedicado toda mi vida a la historia. Primero fui periodista, y van de la mano el periodismo con la historia, pero la historia
me ha hecho entender, ¿no? Me ha hecho entender que nosotros no hemos logrado todavía integrarnos totalmente. Hay mucha desigualdad, hay muchas diferenciaciones, nos peleamos por tonteras, ¿no? Discriminamos absurdamente, no rechazamos a una persona porque de repente tiene una incapacidad política, sino lo rechazamos porque no es limeño, porque no es blanco o porque no habla bien el castellano y lo estamos rechazando. Y eso me parece a mí que tiene que ser, ese es el principal para el siglo este siglo que estamos viviendo. Yo creo que ese debe ser el principal objetivo, intentar entendernos como una sociedad homogénea, como una sociedad de iguales y que por lo tanto tenemos que construir un proyecto nacional que nos lleve hacia un destino común, pero un destino de progreso, de desarrollo económico. Y lo que tenemos que combatir fundamentalmente es la corrupción, que es la que genera pues, la pobreza, las desigualdades, y sobre todo priorizar de una manera u otra dos cursos que eran básicos cuando, no sé, bueno, si a usted le habrán llegado a enseñar educación cívica y historia y geografía, que son básicas para poder entender nuestro territorio cómo es, cómo somos, de dónde venimos históricamente, pero por sobre todo, hacia dónde queremos ir integrados, cuál es el futuro que nos espera como un país que tiene que integrarse, porque somos una de las, yo diría que somos una de las potencias económicas más importantes del mundo, tenemos todo, mar, cordilleras con minerales, la selva que todavía no ha sido adecuadamente estudiada, y entonces somos un país inmensamente rico. Y aquí eso me trae a colación la famosa frase de Raimondi, ¿no? Perú, un mendigo sentado sobre una piedra de oro. Pues, ¿no? No nos hemos logrado entender. Y entonces, y discutimos y peleamos por cuestiones que a mí me parecen superfluas y hasta absurdas, ¿no? Hasta absurdas, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con muchos gobiernos, pero a muchos gobiernos se les ha puesto muchas zancadillas y no se les ha permitido llevar a cabo este planteamiento, pero también hay otros gobernantes que han llegado sin planteamientos objetivos. Entonces, por eso para mí que es fundamental la enseñanza de la historia, que la han reducido en los colegios a su mínima expresión. Igual que yo creo que ya no enseña tampoco educación cívica. Entonces son cursos que tenemos que reponer para poder crear una identidad peruana, pero no solamente orgullosos de nuestro pasado, o que estemos de repente descontentos con nuestro presente, sino una sociedad que tenga un objetivo hacia futuro, pero un objetivo como país, un objetivo común, que todos los peruanos nos pongamos de acuerdo hacia dónde queremos llegar y qué cosa es lo que queremos ser para fines de este siglo XXI, ¿no? Entonces, porque son las nuevas generaciones las que van a tener que hacerlo, y esas nuevas generaciones están más dedicadas al chat, al internet, y cosas que, claro, el internet tiene sus cosas maravillosas porque nos permite pues, aprender y estudiar cosas que están en diferentes partes del mundo, pero también tiene otros elementos que distraen a la sociedad de sus problemas reales. Entonces, yo creo que mi papá decía que todo extremo era malo, y que el término medio era, pues, que siempre había que buscar el término medio, ¿no? El justo medio, como hablaban antiguamente, pues, los griegos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Y en un día como hoy, en el que celebramos un aniversario más del descubrimiento de América, casi ya va a ser más de 500 años, ¿no? Que nos descubrieron, porque otros países como Estados Unidos, Canadá, y algunos países de nuestro continente han logrado integrarse como naciones, y por qué tienen un proyecto de desarrollo, un proyecto nacional común de a dónde quieren ir. Nosotros yo veo que no, veo que todavía nosotros no hemos logrado integrarnos como un país que tiene que encontrar un proyecto común, sino que vivimos peleándonos, vivimos siempre cuestionándonos,
y buscando problemas que realmente para mí me parecen medio tontos, pues tontos, ¿no? No quiero hablar de política actual, pero me parece a mí que estamos pues medio perdidos, no sabemos hacia dónde vamos. Y entonces eso es, yo por eso digo que, los cursos de educación cívica y de historia deben ser, pero de una historia pues entendida no como un aprendizaje de fechas y nombres y no sé qué, sino una historia que nos permita cuestionarnos como peruanos y sobre todo, como le vuelvo a decir, a dónde queremos ir como país y como nación. Muy bien, doctora. Perfecto. Eh, para terminar, usted hablaba, por ejemplo, del tema de Velasco, y bueno, sí, pues porque el presidente, el general Velasco, fue uno de los primeros, digamos, las primeras personalidades que con el poder en la mano, a pesar de haber sido impuesto de facto, ¿verdad? O sea, de un golpe, Un golpe militar, de un golpe militar. de los tantos que hemos tenido, Sí, claro, wow, sí, y cruentos, ¿no? Cruentos. cruentos y Este cruentos. fue todavía, pues, digamos, muy respetuoso, muy equilibrado, pero fue uno de los pocos hombres con poder que se preocupó por el desposeído, que se preocupó por el pobre y alzó la voz del poder para defender al pobre. Y es eso, creo yo, que es, digamos, el espíritu motivador de esa revolución, que puede tener, como usted Su también lo acaba de efecto. referir, sí, defectos, pero claro, digamos hasta de sobra, hasta para escribir un libro. Pero creo que esa espiritualidad, ese fulgor que le dio el presidente Velasco a ser él el defensor de los desposeídos, entre comillas, en ese momento, o de los que se quiso entender como tal, fue lo que lo marcó y fue lo que hizo que se diera este descubrimiento. Y usted también habló de Santa Rosa, por ejemplo, ¿no? Y hablaba de los santos. En México, por ejemplo, durante toda la conquista y virreinato no tuvo santos. Eh, en México se adoraba o rendía culto a Santa Rosa de Lima, que Santa Rosa era la primera santa mexicana, ¿no? Es la patrona de América. La patrona. Y De América. Martín de Porres también era un santo muy referido, Juan. Ay, Por- en México tiene una iglesia, pero extraordinariamente sí, bella. bueno, Martín es Juan Martín, ¿no? De Porras Velázquez, ¿no? Y allá en México es Juan Martín, ¿no? Porque allá nosotros acá le decimos San Martincito, pero en México es Juan Martín, Juan Y, no, Martín, Juan y Martín. en México creen que es mexicano, ¿ah? Ah, sí, piensan muchos que Piensan es, que es mexicano, sí, sí. bueno, por madre, pero aquí hay algo, Y no aceptan que usted dice que es peruano, ¿ah? Dicen, sí, no, es sí, se mexicano. enojan, se Sí, sí. enojan. Se enojan todavía, sí. Igual que en Santa Rosa, no crea, con Santa Rosa también ellos se hacían esa fuerza de que ella era mexicana, ¿no? Y creo que la Virgen de Guadalupe les devuelve a ellos un poco de identidad, ¿no? Les da, consolida su identidad. Consolida su identidad. Y Su más identidad. aún Y la con el... Revolución Mexicana Ujú. les va a dar esa unidad Sí, sí, nacional, esa unidad cultural. Entonces, tienen esa unidad cultural, esa unidad, diríamos, política, y además, fundamentalmente, una unidad religiosa en torno a la Virgen de Guadalupe. Entonces, es sí, y la fundamental, Iglesia ¿no? Católica se reivindica con México al llevar a los altares a Juan Diego también. O A sea, Juan Diego. eso es una reivindicación indígena que es lo que nosotros vemos aquí, los cultos de la Virgen de Copacabana, la Virgen de Chápila, ¿no? Es lo mismo. Uh Y que la -huh. Iglesia Católica pero a lo que yo quería llegar era que en México, por ejemplo, han habido decapitaciones, voy a decirlo de esa manera, han habido decapitaciones de monumentos de Colón, pero no así a la imagen de Hernán Cortés, ¿no? Y ¿cómo puede existir una negación de la presencia de la presencia hispánica en estas tierras, en este nuevo mundo, eh, hecha por Colón, que Colón no vino con ánimo de militar, Colón hizo una expedición investigadora, ¿no? Porque él Quería profesaba que demostrar que la tierra es la redonda, ¿no? tierra era redonda, ¿verdad? Entonces esa fue su motivación principal.
Y lo que usted decía también, por ejemplo, que trajeron enfermedades, pero también recuerde usted que Colón hizo 4 viajes, ¿no? Pizarro hizo 3, y sus huestes murieron de Sí, picaduras. O sea, tenemos enfermedades. ellos murieron más que lo que pasamos nosotros con las infecciones o enfermedades o virus y No, bacterias no, que nos trajeron. en realidad la costa peruana Ujú. era totalmente poblada, era verde, inmensamente poblada. Pero con las enfermedades, la gente abandona la costa y se refugia en las alturas, ¿no? Entonces la costa queda despoblada y se abandona la agricultura pasa a la sierra, ¿no? Aunque también siempre hubo en la costa algunas zonas, algunos valles importantes que sirvieron para alimentar pues, a la población española, ¿no? Ahora, yo creo que San Martín de Porres, Santa Rosa, así como la Virgen de Guadalupe, tal vez muchos pueden criticar, ¿no? Los cultos religiosos, lo que quiera, pero fueron elementos que la misma sociedad los convirtió en elementos de identidad nacional, de unidad, ¿no? Como una búsqueda de una unidad. Y lo que nos falta ahora es que tenemos una unidad religiosa y que es cultural, lógicamente, pero también necesitamos buscar una unidad política. Y eso yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, eso se llama un curso de educación Doctora, cívica. disculpe que la corte, pero ¿no cree usted que la santidad virreinal peruana extingue, apaga, extirpa todo atisbo Rezago. de resistencia militar? Recuerde que Perú tuvo santos, México no los tuvo. Pues Perú tuvo la suerte de La tener cantidad de santos que tenemos santos. nosotros, ¿no? Que nada, somos, digamos, la envidia, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? La presencia santífica en Lima, pero mire usted, qué santos. O Santa sea, Rosa. un hombre, vamos a empezar por Martín, negro, lego, hijo de esclava panameña y de varón Y un español, soldado español. ¿ah? Real. ¿Qué significa eso? ¿No? Y que quiso siempre ser donado, nunca sacerdote. Y Santa Rosa, una mujer que hasta incluso fue declarada orate, ¿no? Que fue Por las vista, visiones que tenía. ¿verdad? No ha sido, digamos, gracias a Dios, no ha sido catalogada de esa forma o no ha sido aceptado, o que gracias a Dios los investigadores han podido desvirtuar esa, pero hay esa manifestación durante muchos años, hubo esos corridos de que fue una mujer orate, ¿no? Pero mujer al fin y al cabo, en el altar. La primera mujer, ¿eh? La primera santa, una mujer, ¿no? Imagínense. Entonces, Y en una sociedad machista, ¿no? sí, pero ¿no cree usted que esa imagen de mujer santa, bajo la disciplina monástica, no monástica digo, monástica pero hogareña, porque ella nunca pisó un convento, ella nunca estuvo en un Vivió en su convento, casa, ¿no? era una especie De convento, lo convirtió en una especie de sí, convento, ¿no? era una, digamos como, uh, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre, no lo recuerdo en este momento, Un beaterio, como una especie de beaterio. que eran Ujú. beatas que, ¿no? Sí, Que recorrían, pero que de una manera u otra ella va a, y ella es la primera santa de América, porque la Iglesia Católica quiere expresar que en menos de 50 años, de 100 años, el cristianismo, el cristianismo había tenido éxito en el nuevo continente, en el nuevo mundo, y había dado ya su primera santa, Santa Rosa de Lima. sí, definitivamente sí. Y si uno estudia la vida de ella, yo he hecho un trabajo sobre la vida de ella, y bueno, yo estoy en un colegio de monjas, todo lo que quiera, pero tenía ciertas dudas, no me parecía que de repente había sido una creación para justificar la conquista y no sé qué más, ¿no? Pero cuando tuve la oportunidad de revisar documentación de su vida de ella, era una vida austera. El padre había sido
carabinero, algo así de la corona, pero ganaba un sueldo pues miserable, y la mamá se dedicaba, creo, a hacer comidas y una serie de cosas para poder vivir. Además era un montón de hermanos, ¿no? Y sin embargo, era una mujer que lo que podemos llamar de clase media baja en ese momento, pero era una mujer que hacía pues milagros curando gente que nadie quería, leprosos, gente enferma que nadie quería curar, ella curaba, ¿no? Entonces, yo creo, Doctora, pero ella también hablaba latín, o sea, tampoco no era, era tan, claro, era una ¿no? mujer Una mujer que se hubo preparaba, pues, a ella una familia de pudiente que quería mucho, parece que la esposa de uno de estos españoles la admira por su devoción, ¿no? Entonces la apoyan, pero ella ayunaba, vivía en la ermita para sacrificarse, como una forma de, no digo de castigo, no sacrificio, para, no creo que pagar sus pecados, aunque ella siempre se consideraba pecadora, pero para pagar los pecados de los demás, para justificar, ¿no? Que no hubiera pecados. Entonces, a mí me parece extraordinaria la vida de Santa Rosa, y tuve la oportunidad de investigarla, y me parece extraordinaria, igual que la de San Martín de Porres, ¿no? Me quise estudiar a San Juan Macías, porque no lo he estudiado, porque aunque él no era peruano, había nacido, creo, había nacido en España, pero tanto San Martín como Santa Rosa son la máxima expresión de esa contradicción que hay entre entre la extrema riqueza y la extrema pobreza, ¿no? Y entonces ellos tratan de conciliar y buscar, ¿no? Y la Iglesia Católica, con todas las críticas que le podamos hacer, fue ese elemento que permitió que se integraran, y de una manera u otra sirvió, diríamos, como de catalizador para impedir pues que hubiera conflictos, ¿no? Entonces, la religión jugó un papel fundamental, pero, y lo va a jugar también en la independencia, porque no solamente se lo va a jugar también en la independencia, porque muchos curas toman armas y combaten, y de los púlpitos también van a pregonar pues, las ideas de la independencia, van a divulgar las ideas de la independencia, y hay muchos sacerdotes secretos, ¿no? Y muchos soldados, muchos sacerdotes abandonan los hábitos y se unen a la guerra de independencia y combaten y luego regresan a sus iglesias, ¿no? Entonces, eso es interesante. Entonces, aquí hay elementos culturales que, si bien es cierto, son muy criticados, pueden ser criticados, la historia tiene que rescatar el papel de la Iglesia yo diría, en la búsqueda de una integración, ¿no? Dentro de la sociedad peruana, en la búsqueda de una estabilidad, y además también en la búsqueda de tratar de amenguar, ¿no?, la pobreza extrema en la que vivía mucha gente. Entonces, eso es fundamental. Por otro lado, también va a estar ya en la independencia la Fuerza Armada del Ejército, que de una manera u otra también logra que mucha gente que no tenía pues cómo desarrollarse entra al ejército, y Jorge Bassada dice, ¿no? Solo en el ejército se da el hecho de que un hombre entra de soldado raso y llega pues a general de división, y algunos casos hasta presidente de la República, ¿no? Entonces eso, siempre las sociedades van a encontrar mecanismos, y de una manera u otra la Iglesia lo ha cumplido una función. Se puede criticar muchas cosas, pero ha cumplido una función fundamental de mantener esa unidad de la peruanidad. Y además también yo creo que otras instituciones lo han hecho más allá también de los cabildos, las municipalidades, ¿no? Y en provincias ha habido también muchísima gente que ha luchado por eso. Ahora, cuando se da el proceso de la independencia, vamos a encontrar a muchos sacerdotes, como usted dice, que abandonan los hábitos y se unen pues, a la guerra, ¿no? Se enrolan en el ejército, y luego toman nuevamente sus hábitos, ¿no? Vuelven nuevamente a sus iglesias. Entonces yo creo que esto es importante, ¿no? Por eso es que la historia, el rol de la historia es buscar la verdad, pero esa verdad que realmente nos integre como una sociedad, como una unidad étnica, cultural y fundamentalmente política, ¿no? Nosotros somos muy cuestionadores, criticamos, pero no porque el personaje de repente esté bien o mal,
sino porque el personaje de repente no es de nuestro agrado o no es de una élite, no es de una élite blanca, de repente no es de una élite limeña, y entonces comenzamos a criticar sin, y sin a veces tener un fundamento, ¿no? Un fundamento, yo diría político, o un fundamento pues real, ¿no? Porque creo que tenemos que respetar las culturas, pero siempre y cuando pues tampoco, y respetar también a los gobernantes, pero no querer sacarlos por cualquier cosa, por cualquier que una paja, como hemos hecho a través de toda la historia nosotros, sino pues cuando nosotros votamos por alguien, tenemos por eso que pensar por quién vamos a votar. Y no pensemos que luego si nosotros también lo sacamos, porque eso, damos un golpe de estado y lo sacamos, o hay una sonada y se le saca. Eso no puede ser, porque eso ya no se puede dar en un mundo moderno. Entonces, en un mundo como este. ¿Por qué? Porque eso es un atraso. Y yo creo que en los colegios debería volver ese curso de educación cívica y enseñar la historia como se nos enseñó a nosotros. Porque la historia es pues un cursito así de media caña y le dan más importancia a computación, que es importante, por supuesto, ¿no? Pero que yo creo que cursos como educación cívica, educación, historia del Perú, a geografía, e incluso historia universal, nos dan valores éticos, morales, y nos dan unas identidades patrias, unas identidades nacionales, ¿no? Que es lo que nos está faltando. Que es lo que nos está faltando. Muy bien, doctora. Quiero darle las gracias por haber estado esta noche con nosotros. El tiempo es un poco tirano y efectivamente debemos de trabajar más en el peruanismo. Y la Esta, peruanidad, ¿no? Como sí, decía Jorge Bazán, la peruanidad. claro. Raúl Porras Barrenechea hablaba del También, peruanismo, también, también, también. El José María peruanismo. Arguedas, José Carlos Todo, Mariátegui. mire, esa playa de que tenemos de prohombres Ujú. y que muchos chicos hoy día no los conocen. Entonces, es necesario, ¿no? Que nosotros como padres, abuelos, enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras descendencias, que nosotros somos una sociedad que ha tenido grandes hombres, grandes prohombres que han construido este país y que nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de esos prohombres y promujeres para continuar, ¿no? Haciendo del Perú, para hacer del Perú un país como lo fue en el Imperio Incaico, ¿no? Como lo fue en el Imperio Incaico. O incluso en la misma colonia, ¿no? Éramos el verdadero más importante de esta parte de América, ¿no? Junto con México. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros y que en la independencia, ahí sí nos hermanamos y luchamos todos en distinción de clase por lograr la libertad, ¿no? Entonces, eso debería volver a enseñarse en los colegios. Yo no sé por qué nos enseña y es una cosa pues espantosa. Yo creo que programas como este deben difundir esas identidades y los felicito a ustedes por el programa y sobre todo porque de una manera u otra están construyendo eso que nos está faltando, una identidad nacional. Así que les Muchísimas agradezco gracias. mucho por la invitación y estoy a su servicio para cuando me necesiten. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctora. Gracias por su momento. Esperemos que esta no sea la primera, sino que podamos tenerla siempre en algún momento importante o en un ciclo de entrevistas donde podamos hablar de estos puntos que son tan importantes y tan acertados de reconstrucción de identidad, que es lo que nosotros siempre buscamos, ¿no? Y Uh-huh. siempre contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad en base a los principios y valores éticos. Así que le agradecemos, doctora, por haber estado con nosotros. Ha sido la doctora Lourdes Medina Montoya, historiadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ha estado con nosotros para hablar sobre este momento, esta fecha tan importante, el 12 de octubre. Yo quiero dar las gracias a mi productora, la comunicadora Delia Reyes Otarola, por el excelente trabajo que hace al frente de la producción y dirección del Canal Cultural del Perú. Y a ustedes, amigos televidentes, que nos regalan siempre su preferencia. Pero como siempre decimos, denle like y compartan estos programas, porque de esa forma estarán compartiendo educación y cultura. Yo voy a dar las gracias también a RTV Televisión
a su director general, el señor Manuel Rivera, y a todo el staff de profesionales que laboran con él y que laboran con nosotros en el Canal Cultural del Perú. Como siempre, nos ven en el 60.1 de el canal RTV en HD por Cable Perú y en el 42.3 de JR Telecom. Y también nos ven en IMPE, en esta hermosa ciudad imperial del Cusco, en la empresa de cable IMPE para todo el Cusco. Y por favor también, y también por favor para todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestras 4 plataformas informativas en todo el mundo. Nosotros nos vemos en una próxima edición de Yanaruna, siempre por el canal cultural del Perú.